Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta webinar que teníamos programada para esta tarde. Hoy, como todos sabéis, vamos a tratar un tema pues, de candente actualidad. Todo lo que tiene que ver con la producción de biocombustibles de cualquier índole, sólidos, gaseosos o líquidos, está adquiriendo cada vez más una importancia significativa. Sabéis que desde la Escuela Internacional de Posgrado estamos impulsando todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, tecnologías energéticas, tecnologías renovables, que permiten, o que están permitiendo ya, que tengamos un porcentaje importante de nuestra producción de energía, tanto primaria como secundaria, una vez que se realizan los procesos de transformación energéticos, pues que tengamos, como os digo, esa independencia energética de los combustibles tradicionales. Y lo más bueno de todo esto es que en la mayoría de los casos es tecnología autóctona, tecnología del país de origen que está promoviendo este tipo de proyectos. Con lo cual se consigue que desde la promoción hasta la ingeniería, pasando por el desarrollo de los proyectos y después las actividades de mantenimiento y de gestión de los mismos, pues se pueda mantener con un empleo de calidad, un empleo local, un empleo autóctono, y que además el país o los países cada vez sean más independientes de importaciones energéticas de terceros países. Como os decía al inicio, hoy vamos a analizar una tecnología que está ganando enteros pues, prácticamente día a día. También hemos escuchado mucho hablar del hidrógeno verde, cómo podemos producir hidrógeno de calidad, un hidrógeno que sea capaz de suministrar gas donde sea necesario para procesos industriales, residenciales, incluso del transporte, pero que, como digo, sea verde desde el principio hasta el final. Actualmente, en el mundo, a nivel mundial, la gran cantidad de hidrógeno que se producen, recordemos que el hidrógeno es un vector energético, no es una fuente de energía, no lo tenemos disponible en la naturaleza, tenemos que producirlo, se está produciendo a través de un método de reformado de vapor de hidrocarburos. Esto implica naturalmente que vamos a necesitar romper esas cadenas de los hidrocarburos para obtener el hidrógeno y poder después darle otros usos. Todo el mundo puede entender que eso no es un proceso limpio, porque si estamos utilizando ese combustible fósil tradicional para obtener hidrógeno, al final el problema sigue siendo prácticamente el mismo. Hoy vamos a ver cómo podemos gasificar biomasa para generar energía y generar también unos productos de alto valor añadido, unos productos que van a significar pues una materia prima, una fuente energética importante para empresas, para industrias, prácticamente de cualquier parte del mundo. Para ello contamos esta tarde con José Antonio Lacal, para los amigos, que tiene en su haber pues, trabajar o haber estado trabajando prácticamente toda su vida en el sector de la biomasa, desde un punto de vista nacional e internacional. Y bueno, como él se va a presentar mucho mejor de lo que lo voy a presentar yo, te cedo la palabra, Pepe, cuando quieras. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Antonio, por tu presentación, por invitarme a compartir el conocimiento con vosotros y con los alumnos y alumnas de la Escuela Internacional de Posgrado. Bueno, para mí es una satisfacción compartir mi experiencia, como tú bien dices, en el ámbito de la biomasa, en el que llevo trabajando prácticamente toda mi vida. Y bueno, vamos a hablar de una tecnología muy interesante que nos permite, como tú también hacías referencia en la presentación, obtener productos de bastante alto valor añadido, fundamentalmente gas. El gas hoy en día es un gas renovable, como es el gas sintético sin gas, junto con el biogás o el hidrógeno o el biometano, pues que duda cabe que es un vector energético de una enorme trascendencia estratégica, ¿no?, en los tiempos que corren. Y nosotros este gas lo vamos a obtener con los subproductos que genera nuestro olivar. Yo tengo la oportunidad de hablar de Andalucía, de Jaén concretamente, y como no sé si lo sabéis, estoy convencido que la mayoría sí, pues tenemos un bosque de olivar inmenso con 650.000 hectáreas, 1,5 millones en toda Andalucía, que nos proporciona una gran cantidad de recursos energéticos que podemos transformar en energía renovable de una manera muy eficiente, utilizando tecnologías
y siendo además muy respetuosos con el medio ambiente porque estamos hablando de biomasa, de bioenergía. Entonces, un placer compartir este rato con vosotros y comenzamos, y sin más dilación. Bueno, el título es Gasificación de biomasa para generación de energía y productos de alto valor añadido, que es de lo que voy a hablar. Ahí tenéis una foto de la planta que estamos terminando ya de montar, prácticamente está terminada. Es la primera planta que va a producir gas a partir de sus productos de olivar, en este caso grupo graso seco aquí en la provincia de Jaén. Esperemos que haya muchas más y le va a permitir a una industria del sector agrícola transformar una biomasa húmeda que puede conllevar un problema de gestión en cuanto a desplazamiento, etcétera, bueno, en una inversión en la que vamos a obtener energía eléctrica, energía térmica, biochar, y en la que estamos estudiando ya otra serie de alternativas, como comentaba Antonio, como es la producción de hidrógeno a partir del syngas, ¿no? Bueno, el índice que voy a seguir es el siguiente, una presentación breve mía y de la empresa a la que represento, que es Bioliza. Hablaré un poco del olivar en su conjunto, para que sepamos y para que nos un poco contextualicemos el entorno en el que nos situamos. Después explicaré, para aquellos que no lo sepan, en la gasificación fundamentalmente qué ventajas presenta como tecnología. No voy a entrar en detalles termoquímicos del proceso ni tal, simplemente como tecnología frente a la combustión, a la pirólisis, a la digestión anaeróbica u otra. Hablaré del proyecto Aceite Valentín, en el que estamos desarrollando esa primera planta, como digo, y terminaré con unas breves conclusiones. No sé si hay alguna pregunta durante el webinar, pues no sé si al final o no durante la presentación. Yo no tengo ningún inconveniente en detenerme, explicar y responder cualquier cosa que pueda surgir a lo largo del mismo. Bueno, esa foto es una foto de Villanueva de Arzobispo, fue la primera planta de biomasa con ciclo Rankine que se montó en la provincia de Jaén, prácticamente de las primeras de España a finales de los 90. Es otra tecnología distinta, pero está en nuestro mar de Olivo y lo que es un proceso en 16 megavatios eléctrico con turbina de vapor. Son tecnologías, insisto, distintas, utilizando biomasas similares. De lo que se trata, como decía Antonio, es de que tengamos un mix energético lo más renovable posible y que generemos energía con nuestros recursos, con el sol, con el agua, con el viento, con la biomasa, como es nuestro caso. Bueno, yo soy ingeniero industrial, tengo también un máster en un MBA en la Escuela de Gerencia, soy doctor por la Universidad de Jaén, el año 2013, y profesor asociado de la misma del año 2005. Bueno, participo a nivel docente en muchas formaciones, soy profesor homologado desde 2011 para la EOI en el área de energía y energía renovable y consultor para UNUDI. El último trabajo que he hecho ha sido en República Dominicana, también sobre un tema de biomasa forestal para el gobierno, y he trabajado también varios proyectos con ellos en otros ámbitos. Bueno, prácticamente desde toda la vida profesional, el año 90 y tanto, ya empecé a trabajar en temas de biomasa del olivar. Tengo algunos hitos más significativos, algún premio que he ganado como con un nuevo modelo de gestión de su producto de olivar en el año 2012. Luego la tesis la hice en 2013 sobre una planta de gasificación de biomasa de olivar. Luego en 2016 tuve también otra mención en un premio para transformar la almazara en centros de producción de biocombustible y energía. He escrito varias publicaciones sobre su producto de olivar y tengo la oportunidad de dirigir el único curso de experto en gestión de su producto de olivar e industrias que hay en España, que lo hago a través de la UNIA, y estamos ya por la tercera edición. Precisamente estamos en este momento desarrollando esta tercera edición que empezó en octubre y terminará a finales del mes, ¿no? Y también tengo algún premio por ahí que he recibido sobre estrategias de conversión de la industria del sector agrícola en bioindustria, ¿no? Yo creo que la gran oportunidad que nos viene a todo al sector agroindustrial fundamentalmente en la bioeconomía o la economía circular aplicada a la economía. He escrito algunos artículos también en revistas técnicas relacionados con el tema de la energía, no científicas, técnicas, unos internacionales también. El último, por ejemplo, en la última edición de Bebión, de la revista Biomasa News, el número 4, sobre también el tema de economía circular aplicado al medio rural con el proyecto de gasificación, fundamentalmente muy centrado en el olivar, ¿no? En el olivar y en la industria de transformación, el olivar y en el sector agrícola. Ahí tenéis algunas de mis publicaciones por si alguien tiene interés en avanzar más sobre estos temas de valorización energética de sus productos de olivar, artículos, revistas, libros en los que me piden participación en capítulos. En fin, no tengo una actividad académica intensa porque me dedico más al ámbito industrial, pero bueno, siempre que piden colaboraciones o artículos estoy dispuesto a colaborar y a compartir conocimiento, experiencia en cualquier momento, ¿no? Bueno, ¿qué es Bioliza? Bioliza la constituimos en el año 2014, es una empresa basada en el conocimiento de la Universidad de Jaén, una spin-off.
donde lo único que hacemos es dedicarnos al desarrollo de soluciones para la valorización energética de biomasa residual, ¿no? Forestal, agroindustrial. eh, mm, bueno, fundamentalmente agroindustrial. Es cierto que hemos trabajado en otros ámbitos y que hemos trabajado, hecho cosas en biomasa forestal o que hemos hecho cosas en otros tipos con otros tipos de recursos, pero digamos, nuestro gran potencial está en la valorización de la biomasa que se genera en el sector agroindustrial, cómo esa biomasa podemos transformarla, reintegrarla en el proceso para generar energía o productos de valor añadido bajo un modelo de economía circular. Ese es un poco el planteamiento nuestro, ¿no? La reintegración de procesos, la optimización de recursos, la independencia energética, la autosuficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora lo veréis después más claro. Y nuestras líneas de negocio son la ingeniería, la consultoría, la formación, que hacemos mucha, lógicamente, como Antonio Martínez sabe, que la colaboración con la Escuela Internacional de Posgrado es de hace ya muchísimo, y el desarrollo de proyectos de gasificación, que es lo que os voy a contar esta tarde, ¿no? Hacemos prácticamente llave en mano desde los estudios previos hasta lo que es la puesta en marcha de la planta. Nuestra propuesta de valor es la bioeconomía, ya lo he dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque lo que estamos es trabajando en 4 ámbitos que para la empresa o para la agroindustria son fundamentales. La reducción de costes y la generación de nuevos ingresos, hablamos de competitividad, porque estamos reduciendo costes energéticos y generando input. Hablamos de la estrategia de autosuficiencia, porque nos vamos a generar nuestra propia energía con nuestra propia biomasa. Hablamos de introducir tecnología, innovación, transformación, cambio. Este tipo de industrias necesitan convertirse en otras de mayor valor añadido. Seguirán produciendo aceite de oliva o aceite de orujo o zumo o lo que tengan que producir, pero en torno a todo el potencial de sus productos que generen, van a generar una nueva industria. Y también hablamos de sostenibilidad, eficiencia energética y uso de energía 100% renovable. Nadie tiene duda que la biomasa es una energía 100% renovable, neutra en términos de emisiones de CO2, y que el gas que vamos a producir es un gas renovable considerado como tal por la legislación vigente. Bueno, para aquellos que no sepáis, supongo que muchos sí, pero habrá gente que no tenga una visión global o muy completa o muy clara de lo que son los subproductos del olivar. Conocemos todo el aceite de oliva magnífico, extraordinario de Andalucía, aceite de oliva virgen extra, pero claro, hay una cantidad importante de materiales. Por ejemplo, el 80% de la aceituna es eso que vais a descargar en esos camiones. Es orujo, alpe orujo, o la palabra correcta es orujo graso húmedo, que es todo lo que no es aceite. Una mezcla de agua, aceite residual, pulpa, hueso, piel, todo eso va ahí. Y eso es una fuente de biomasa extraordinaria, extraordinaria, ¿no? Bueno, aquí tengo un esquema. En amarillo podéis ver los subproductos que puede generar el olivar. Voy a ir un poco rápido, pero lo voy a comentar por encima para situarnos en la gasificación. Bueno, si tenemos el olivar, no sé si podéis ver aceituna, el cursor que yo estoy manejando. Vamos a ver si a lo mejor puntero láser. Ahora sí, ahora sí. ¿Veis? Sigo por aquí. Aceituna, AOVE, orujo. Esta es mi principal fuente de biomasa, esa que veis descargar los camiones. Bueno, a partir de aquí yo puedo sacar hueso. El hueso con un tratamiento lo convierto en una biomasa de extraordinaria calidad, por ejemplo, biomasud. Puedo sacar agua residual. El agua residual lo puedo transformar en un concentrado orgánico, lo puedo producir biogás, puedo producir biometano mediante un proceso de upgrading. O puedo sacar el orujo graso húmedo deshuesado, que es mi materia prima para el proyecto que os voy a presentar, ¿no? Una vez que tengo este producto, yo puedo someter a distintos procesos. Lo puedo enviar a un extractor de aceite de orujo, que es el camino normal. Se tiene aceite de orujo de oliva crudo que va a una refinería, y orujillo, que es una de las fuentes de biomasa principal para las plantas de biomasa, para usos industriales, bueno, para gasificación y pirólisis. Y hay proyectos en Andalucía para producción de biochar y lógicamente también de gasificación a partir de este orujillo. Lo puedo someter a un proceso de compostaje para obtener un compost que es un aporte, un producto que puede ser extraordinario como aporte orgánico al terreno para compensar esa carencia de materia orgánica que tienen los suelos. Lo puedo someter a un proceso de digestión anaeróbica para obtener biogás o biometano y el digerido como fertilizante, o
lo puedo someter a procesos de conversión termoquímica una vez seco, como son la gasificación, la pirólisis y la combustión. Esta es la foto que os he enseñado la primera, para energía eléctrica. La pirólisis es un proceso muy interesante también que nos permite obtener una fracción sólida rica en carbono, una gran cantidad de energía térmica y un aceite que se puede utilizar como biocarburante. Y luego tenemos nuestra gasificación, que lo que me permite es tener un gas y un sólido. El sólido es un biochar con un porcentaje alto en carbono, luego lo veremos. Y el gas me permite obtener tres cosas: o bien energía térmica en una caldera, o bien cogeneración, como es el caso de que voy a contar, o bien hidrógeno verde, que es el proyecto en el que estamos ya trabajando para una planta de 500 kilos día. ¿Vale? Entonces, de nuestro olivar y de nuestro orujo, me voy a posicionar aquí. Se podían hacer muchas más cosas, pero yo me voy a posicionar aquí, ¿vale? Espero que más o menos, con algunas fotos que os voy a mostrar ahora, seamos capaces de contextualizar todo. Tenemos nuestro orujo graso y húmedo, con una humedad alta, podemos llegar a valores del 70%. Tenemos nuestro hueso de aceituna, que es una biomasa extraordinaria para usos térmicos. Tenemos la parte de la poda. Bueno, esta es otra materia interesantísima para usos térmicos o para cualquier otra aplicación industrial. La astilla, por ejemplo, de esta madera es magnífica para gasificar o para otras aplicaciones no solamente energéticas. Luego el orujillo, que es el que alimenta las plantas de biomasa en su mayor parte, y las aguas residuales de las que se puede obtener el biometano, como decía antes, biogás o concentrado orgánico y agua pura para regadío. O sea, de que todo, como se dice vulgarmente, del cerdo todo se aprovecha, todo lo demás se aprovecha, o al menos se debe aprovechar. Bien, ahí tenéis una foto de una extractora de una industria de producción de aceite de orujo con la balsa y todo el penacho de vapor de agua de secar el orujo. Vamos a ver que a los retos que se enfrenta este sector, el sector oleícola, que es un sector muy importante en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino prácticamente ya en 70 países a nivel mundial, y en nuestro entorno, pues Portugal, Marruecos, Túnez, Argelia, Grecia, Italia, son países fuertemente productores de aceite de oliva que se van a enfrentar a este tipo de problemáticas también, ¿no? Bueno, son industrias que generan biomasa, mucha biomasa, muchísima, energía renovable. Son industrias que tienen grandes consumos de energía eléctrica y térmica. Presentan unos costes energéticos muy elevados que en algunos casos están afectando a los costes de producción y a la rentabilidad. Las tarifas que las compañías eléctricas ofrecen a las almazaras y a las industrias son elevadas, y con los tiempos, como todos sabéis, han subido enormemente, están haciendo que en algunos casos el olivar no sea ni competitivo. Es decir, la producción de aceite de oliva deja de ser competitiva, como ha pasado, como está pasando en algunos sectores. Y encima tenemos la presión enorme medioambiental. El olivar es un fijador de CO2, como árbol que es, pero también es un proveedor de recursos energéticos, que si reintroducimos en nuestro mix energético, estamos hablando de reducción de emisiones y de introducción de energía renovable, con lo cual tenemos aquí una serie de planteamientos que nos hacen pensar que podemos tener un recurso importante. Además, las campañas cada vez son más grandes y más países se están incorporando. Aparece la política agraria comunitaria, que no, ya está hablando de ecoesquemas, de prácticas verdes, sostenibles, el cambio climático, que voy a decir, ¿no? Con la cumbre de Glasgow y con todos los problemas que tenemos, encima tenemos que reducir emisiones de CO2 ya, no creo que debamos de esperar mucho. Los subproductos cada vez se agotan más, tenemos que intentar optimizar todos los procesos al máximo. La dependencia energética, perdón, aquí hay una errata de dependencia energética de fuentes fósiles, que también la podemos reducir con nuestros recursos. La competitividad. Luego tenemos dos aspectos fundamentales que no se nos pueden olvidar desde el punto de vista empresarial: la imagen en los mercados y la presión de la legislación. Aquí nos interesa el marketing verde, y aquí nos interesa cumplir con la legislación en temas de partículas, emisiones, uso de energía, etcétera, etcétera. Esto es lo que está pasando. Y ya, ¿qué podemos pensarlo a primera vista? Usemos la biomasa generada por el sector agrícola, no la desperdiciemos, no la infrautilicemos. Es una fuente de energía que nunca sale en los medios. Siempre que se habla en los medios sale el aerogenerador y la plaquita solar fotovoltaica. Rara vez sale un biodigestor, una central de combustión, una planta de gasificación, rara vez. Y la biomasa es una fuente de energía renovable, junto con el biogás y los biocarburantes, que en conjunto la bioenergía, ¿no? Pero no tiene un gran apoyo público ni sectorial fuerte. Hay organizaciones en España
que lo representan, pero no es cierto que no existe un lobby como en otros sectores que genere un impacto como generan otras tecnologías, cuando es una tecnología que además produce más energía, porque la biomasa está funcionando 8.000 horas o 7.500 horas, cosa que no está funcionando nunca ni un parque fotovoltaico ni un parque eólico. Y yo no tengo nada en contra, todo lo contrario. Pero me refiero que es una energía que no debe ser denostada ni despreciada, ¿no? Segundo, debemos desplazar fuentes fósiles en la industria por renovables. Quitémonos los fósiles, allá donde podamos. Optimicemos los costes energéticos para ser más competitivos, generemos nuevos productos, es decir, diversifiquemos. Eso nos permitirá incrementar la competitividad y mejorar la eficiencia productiva de las propias industrias, ¿no? Luego beneficiemos al medio ambiente a través de la sostenibilidad y la descarbonización y mejoremos la imagen de marketing. Todo esto lo podemos hacer en base al coste que yo os acabo de compartir anteriormente, ¿no? Bueno, a modo de reflexión y de introducción, tanto de presentación mía como de Bioliza, como del contexto en el que nos encontramos. Bien, si tenemos un potencial de biomasa importante, somos capaces de transformar todo ese potencial de biomasa utilizando la tecnología en productos de valor añadido que repercutan directamente en el sector. Bueno, vamos a ver un ejemplo. No el único, no el mejor, no la panacea, pero vamos a verlo. Es aplicar una tecnología como es la de gasificación, que tiene sus ventajas y tiene también sus inconvenientes. Es cierto que España, los proyectos de gasificación que se han llevado a cabo en España, en algunos casos han estado precedidos de mala imagen, mala praxis. Bueno, no es una tecnología que venga con una gran halo de confianza, pero es una tecnología que está en el mercado desde hace mucho tiempo, que lo que tenemos que hacer es hacer los proyectos bien hechos, trabajarlos bien y intentar que funcione. Bueno, realmente es una combustión incompleta. Si nosotros vemos la foto de la derecha, que es un reactor de gasificación basado en la misma tecnología que yo estoy utilizando para el proyecto este, es un downdraft, corrientes paralelas, introduzco la biomasa por la parte de arriba, experimenta 4 reacciones hasta salir el gas y las cenizas, que son el secado, la pirólisis, la combustión y la gasificación. ¿De acuerdo? Es un cierto punto del gasificador donde se le introduce oxígeno para que se produzca esta reacción de combustión que me permite además que muchos hidrocarburos se craqueen aquí y no salgan en el gas, con lo cual eso me interesa de una manera muy interesante. Y por abajo saco una mezcla de biochar y cenizas, slash remover, que lo puede utilizar como fertilizante, como luego veremos, por la gran capacidad que tiene de retención de agua, por la porosidad, etcétera, etcétera. También con un poder calorífico muy alto, pero bueno, pues esto es la gasificación, es una combustión incompleta que se produce al someter este producto carbonoso, en este caso biomasa, a temperatura del orden de 1100-1200 grados, en nuestro caso 1100 grados en concreto. Y lo que yo voy buscando es este gas. Este gas es una mezcla de hidrógeno, monóxido de carbono, CO2, nitrógeno del aire y metano. Poder calorífico bajo, 1.300 kilocalorías normal metro cúbico, pero interesante para utilizarlo, como digo, en diferentes aplicaciones, como ahora veremos. Claro, el monóxido de carbono, si soy capaz, tiene hidrógeno lógicamente también, si soy capaz de este dióxido de carbono, monóxido de carbono, desplazarlo con vapor de agua, CO2 e hidrógeno, ya tengo una fuente de hidrógeno 100% renovable, que es precisamente lo que busco. Yo me he apoyado en esta tecnología, en la del downdraft. Existen tecnologías updraft o contracorriente, lechos fluidos de muchos tipos, plasma. ¿Por qué he cogido esta? ¿Por qué he seleccionado esta en el mercado? Porque es apta para pequeñas potencias. Yo siempre voy a trabajar en el orden de 1 megavatio eléctrico. El proyecto este que os voy a contar es de 1 megavatio eléctrico, 4 térmicos. Porque es de construcción sencilla. Son plantas modulares que nosotros mismos montamos. Tiene una baja producción de alquitrán. Es apto para usar el gas en motores, precisamente por eso. Y tiene una elevada eficiencia energética en conversión de biomasa. Estamos hablando del rendimiento superior al 70%, que para una máquina o para una tecnología de conversión termoquímica es bastante elevado. Pensar en el ciclo de Rankine de turbina de vapor que no apenas puede pasar del 29-30%. Entonces, esta es la tecnología nuestra. Nosotros el gas lo podemos utilizar de esta manera tan sencilla con la foto de la izquierda, el gasificador, el gas, el filtro, el blower, es decir, lo que le da presión, y a una caldera con un quemador dual, o una caldera de gas natural con un quemador dual, o una caldera de sin gas directamente. Y esta es una aplicación sencilla. Soy capaz de desplazar una fuente fósil en una industria por una fuente renovable mediante una tecnología como la gasificación.
o puedo ir a la cogeneración. Son los motores que tenemos en Pozolcón, que ya no están aquí, se han cambiado de sitio. Son dos grupos motogeneradores de syngas de la marca Siemens, de casi 500 kilovatios cada uno. Lo que hago es que este gas lo someto a una serie de procesos de limpieza y lo introduzco en los motores. Ya tengo energía eléctrica y energía térmica, cogeneración. Tengo la energía térmica para autoconsumo, la energía térmica, la eléctrica para autoconsumo y la térmica, tengo dos focos, el agua caliente a 75 grados y gas de escape a 400 y pico que puedo utilizar para fines industriales, secado, evaporación, etc. Y luego tengo el biohidrógeno, que es el proyecto en el que estamos trabajando. Hasta aquí la planta es la misma. Yo tengo mi elevador de cangilones, mi sistema de tratamiento de biomasa, todo lo que es los ciclones, los filtros, el sistema de limpiado de hidrocarburos. Al final lo que tiene que llegar al motor, que es aquí, en este punto, es gas limpio, que no tenga ni partículas, ni agua, ni hidrocarburos. Eso lo consigo eliminar con todo este proceso. Y esta es la planta que tenemos montada nosotros en Pozolcón que estamos terminando. ¿Qué pasa? Que ahí lo que lleva son dos motores. Entonces, en la línea paralela que estamos ya estudiando, de 500 kilos día, vamos a colocar un sistema de compresión del gas y un conjunto de reactores con vapor de agua que nos van a permitir obtener CO2 e hidrógeno. Y entonces, en esto es lo que estamos trabajando ahora de manera paralela. Para una planta de 500 kilos día, que es una planta pequeñita, pero que nos puede dar bastante versatilidad. Lo que estamos viendo es cómo manejar luego este hidrógeno, que quizás los problemas que no tanto en producirlo, nosotros vamos a ser capaces de producir el hidrógeno verde, y los problemas que estamos teniendo o que tendremos serán en la comercialización, en la manipulación, en la logística, etcétera, ¿no? Pero vamos a tener un hidrógeno verde. Y este sí es verde, este no viene de electrolisis de agua con energías que no sean renovables, este viene del lujo. Ese hidrógeno de aquí, de aquí. De ahí sale la aceituna. Bastante verde, más verde que otros. No que vamos a entrar en competiciones de colores, sí azul y tal, pero hay hidrógeno verde, del que tampoco se habla. Siempre se habla de la electrolisis. Estoy harto de leer artículos y bueno, parece ser que también se puede obtener del biogás, pero parece que solamente vamos a vivir de la electrolisis del agua, pero bueno, allá cada cual, ¿no? ¿Por qué la gasificación? Puedes utilizar un amplio rango de biomasa y de residuos. La gasificación te permite gasificar gallinaza, cascarilla de arroz, jícara de coco, basura, bueno, astilla de cualquier tipo. Es versátil, te puede permitir obtener vapor, electricidad, energía eléctrica, muy modulable, muy modular. Desde 10 kilovatios hasta megavatios, hasta 40. Nosotros estamos estudiando un proyecto de 100 kilovatios, de 200, de tal. Se monta en paralelo y sin problema. Y con una eficiencia energética bastante alta en las transformaciones, como luego veréis. Luego creo que es una tecnología muy interesante. Como os decía, yo estamos estudiando proyectos de bagazo de cerveza, de orujo de aceituna, de residuos de todo tipo, orgánicos, de bagazo de caña, de astilla forestal, incluso de basura. Prácticamente puede gasificar de todo siempre y cuando haya una cierta homogeneidad y una humedad que esté en rangos por debajo del 20%. Tampoco hace falta muy seca, pero sí es cierto que no sea muy variable. Con esta tecnología, con otras tecnologías, puede usar biomasa húmeda perfectamente. Bueno, aquí lo pongo, humedad por debajo del 20%, una granulometría homogénea, una densidad aparente por encima de 450 kilómetros cúbicos y un contenido inicial de debajo del 5%. Son valores que son relativamente razonables y no son difíciles de encontrar en el mercado. Aquí tenemos peles de orujillo y hueso de aceituna, es decir, cantidades industriales en nuestros ámbitos de Andalucía o de muchos territorios grandes productores de biomasa. Bueno, vamos a hablar un poco de la planta. Ya en sí, todos los datos técnicos o los que yo pueda aportar y los vamos a comentar en este bloque último, que creo que es el más interesante, para luego dejar un turno de debate, preguntas o comentarios si os parece interesante, que yo creo que lo que puede aportar más valor a este webinar, ¿no? Bueno, en este caso Aceite Guadentín, que es una empresa que está en Pozolcón, en la provincia de Jaén, se le planteó la posibilidad de valorizar el orujo, unos 60 millones de kilos de orujo que tiene en una balsa para generar valor añadido, porque decía yo, lo único que puedo hacer es llevarlo a una brujera para que me saquen el aceite de orujo
vender el orujillo, pero yo quiero transformar convertirme en una bioindustria. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Por eso se planteó este proceso. Vamos a ver con el orujo, primero le quitamos el hueso. Producimos un hueso húmedo que en una estación de secado de 4 toneladas hora obtenemos un hueso seco. Ya tenemos un primer producto de valor añadido, un hueso seco de calidad para el mercado energético. Luego le quitamos el aceite y obtenemos un aceite de repaso, que es un centrifugado que se hace mecánico en 3 fases. También se obtiene agua residual y el orujo, que va a un sistema de secado natural. En Pozo Coloca hay un secado natural, es decir, se extiende el orujo al sol, se voltea y se utiliza energía renovable, como la energía del sol, para secar, no lleva ningún secadero industrial. Luego lo que hago es peletizado para homogenizarlo y lo gasifico. Una vez que lo gasifico, ya tengo la cogeneración, yo tengo energía térmica, energía eléctrica para excedentes y esta flechita, que debería ir más abajo, es la energía para mi planta, para aceite de Guadantín. Es decir, un proceso totalmente autónomo. Se ha subido esta flecha, pero esta flecha debería ir aquí. Energía eléctrica para autoconsumo. Puedo venderla excedentaria y tengo una energía térmica que puedo utilizar para el secado aquí o aquí. Nosotros la parte térmica del agua caliente la vamos a utilizar para meterla aquí en una batidora y la parte de gases de escape, por la distancia que tenemos entre los motores y el edificio, y sobre todo el secadero de huesos no lo vamos a utilizar todavía porque son 250 metros, pero estamos buscando la aplicación a esa energía térmica. Esta es nuestra materia prima. Una vez que el orujo lo secamos, lo que hacemos es peletizarlo. Y tiene estas propiedades: una humedad del 11%, un contenido de ceniza del 7%, muchos volátiles, un carbono del 20%, bueno, temperatura de fusión, una densidad de 680, 10 centímetros el diámetro del pellet, entre 10 y 15 longitud y un poder calorífico de 4.429, es una biomasa muy, muy buena, abundante en Andalucía y la que más se usa para generar energía. Tenemos un gas que tiene esas propiedades, o esa composición. Un 19 de hidrógeno, mucho nitrógeno que no sirve para nada porque es el que viene del aire, lógicamente gasificamos con aire, no gasificamos con oxígeno, ni con vapor de agua. Un porcentaje bajo en metano, por eso no tiene el poder calorífico que tiene el biogás. Luego tiene dos gases interesantes: monóxido de carbono, un 15% y un 17% de CO2. Y un poder calorífico de 1.337,11 kilocalorías normal metro cúbico. Bueno, podéis decir por un poder calorífico muy bajo comparado con el gas natural, incluso con el biogás. Efectivamente, es un poder calorífico bajo, pero es el que tenemos con esa biomasa. Con otra biomasa tendríamos otro. Pero es un gas renovable, que sacamos del orujo, que sacamos de la aceituna. Luego ya tenemos una biomasa sólida extraordinaria, que puede tener un valor en el mercado de 40 a 35 euros tonelada, y además tenemos un gas, que es un vector energético de enorme trascendencia en los tiempos que corren, porque puede tener aplicaciones, como ya he visto, más que interesantes, ¿no? Y también tenemos este producto, que es el biochar, que es justo la mezcla de cenizas y char que sale por la parte inferior del gasificado. Tiene una humedad elevada porque lo enfriamos con agua, pero fijaros, tiene un porcentaje en carbono fijo del 66%, prácticamente la densidad un poquito menor que la que tenía el pellet, y un poder calorífico de 5.841 kilocalorías, kilos más que el que tenía la materia prima. Este es un producto que se puede comercializar, porque una tonelada de biochar tiene una capacidad de retención de 3 toneladas de CO2, tiene una estructura muy porosa, equivale a unos 4 toneladas de residuos, una gran capacidad de retención de agua, reduce la acidez del suelo y mejora la aireación, y también proporciona aireación para los microorganismos. Luego, el futuro de este biochar, por lo que nosotros estamos detectando, va a estar en la agricultura. Va a estar en la agricultura. No me cabe a mí, creo que ninguna duda. Pero también se puede utilizar para filtros de aire y de agua, como fertilizante, que ya lo he dicho, para la industria textil, para la industria farmacéutica, para la construcción, para hacer carbón activo. Pero insisto, yo creo que el gran potencial de el biochar es como fertilizante. De hecho, en países como Suiza, Alemania, Noruega, los nórdicos, ya se pagan a los agricultores los gobiernos por utilizarlo como sumidero de CO2, cantidades significativas. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis algunos planos de la planta.
Son plantas industriales que no son muy grandes. Esta es una nave de 1000 metros, donde se ve los elevadores de cangilones, el gasificador, el gas combustor, que es lo que te permite arrancar el gasificador, todos los sistemas de limpieza de gas, el ciclón, los filtros, los condensadores, las enfriadoras, para que el objetivo es que aquí el gas, como digo, llegue limpio de partículas de agua y de hidrocarburos. La planta, ves, como decía la nave, tiene 12 metros, la anchura no es tan grande, son 12 metros por 44. Nosotros en la layout hemos hecho prácticamente este mismo que viene aquí. Faltan los motores, que ahora después lo veremos. Nosotros nos hemos ocupado como empresa de ofrecer al cliente todos los servicios de ingeniería, tramitación administrativa, gestión de incentivos, legalización, montaje. Estamos justamente ahora pendientes de la puesta en marcha, terminando el montaje que lo terminaremos entre esta y la semana siguiente. ¿Vale? Son instalaciones industriales, como digo, modulares, que necesitan una obra civil importante, pero no es tanto como una central de combustión, ¿no? Simplemente con que esté cubierta, el suelo esté hormigonado bien y cubierta es suficiente. Es cierto que nosotros aquí hemos hecho una nave grande, pero bueno, por cuestiones de futuro, de calidad y demás. Este es el balance de masa y de energía del gasificador. No sé si me permite ampliarlo. Vale. Fijaros que yo estoy echando unos 900 kilos hora de en el gasificador y aquí podemos ver todos los elementos hasta llegar a la potencia. Si hacéis el cálculo, tenemos que aquí un rendimiento desde el motor del 61%, 62%. Prácticamente toda la energía que en estos procesos de limpieza y tratamiento lo vamos perdiendo hasta llegar al motor. Y luego el motor tiene un rendimiento eléctrico y térmico que nos permite entregar 1 megavatio eléctrico, prácticamente 950 kilovatios y 1,4 térmico. O sea que el rendimiento del proceso es bastante interesante. Por eso es una tecnología que muy válida para nosotros, por el rendimiento tan grande que tiene. Fijaros en el caso del balance de Pozo Alcón, no tenemos 50.000 toneladas de orujo con un 70% de humedad. Le sacamos 1.500 toneladas de hueso húmedo con un 40% de humedad, que va a un secadero que nos permite obtener 3.500 toneladas de hueso seco con un 10% de humedad. Bueno, hay una aportación también de hueso adquirido de fuera para convertirlo, la parte naranja, digamos, en productos de alto valor añadido, hueso de calidad. Luego hacemos un proceso de centrifugado de 3 fases, donde se obtiene una fase líquida o al pechín y una fase de aceite de orujo, que también es un producto que se introduce en el mercado, lógicamente. Nos quedan unas 33.000 toneladas de orujo húmedo, con un 60% de humedad. Vamos a un proceso de secado natural. Ese proceso de secado natural nos deja 14.008 toneladas de orujo graso seco al 10% de humedad. Lo peletizamos, consumimos unas 7.800 toneladas para nuestra gasificación y nos sobran otras 6.400 para el mercado. Esto, por ejemplo, lo compran cementeras, plantas de biomasa o las propias orujeras para sus procesos térmicos. Sacamos 1.127 toneladas de biochar y sacamos 905 kilovatios de energía eléctrica para autoconsumo. Para autoconsumo. ¿Vale? Aquí veis todos los elementos de la planta más o menos en tal. Sistema de extracción de cenizas. El elevador de cangilones, que probablemente lo sustituimos por una cinta transportadora. El gasificador. Todo el sistema de filtrado. El sistema de condensado. La enfriadora. Y el grupo motogenerador. ¿Vale? Que en este caso son dos motores de la marca Siemens de 500 kilovatios cada uno. La capacidad del gasificador de una tonelada no deja de ser un gasificador relativamente pequeño, aunque mide 13 metros de alto. Vamos a tener un consumo anual del orden de 7.500 toneladas, que es poco, un rendimiento alto, es decir, para sacar ese megavatio. Una potencia térmica del gasificador nos entrega de 4,3 megavatios. Al final en motores sacamos 950 eléctricos y 1,4 térmicos. Estos son los datos principales del gasificador. Desde el punto de vista de números, bueno, pues si nosotros hacemos una comparativa con el coste fundamentalmente de la materia prima, estamos hablando de rentabilidades para unos costes de la materia prima de 20, por ejemplo, 20 que era el precio razonable.
pues podemos situar en tasas de retorno de entre el 10 y 15%, que son valores muy interesantes. Evidentemente, si el coste de la materia prima sube mucho, lógicamente la rentabilidad baja. Pero estamos hablando de procesos de economía circular, donde la materia prima en este caso es aportada por el propio agroindustrial. Por el agroindustrial no es que haya que poner valor cero, pero sí un valor de introducción en tu propia cadena, tu propio ciclo productivo, ¿no? O sea, un coste de oportunidad. Y luego el coste del LEC, quizás lo que más nos interese. Podemos tener valores del precio del céntimo de euro por kilovatio hora, fijaros, para un precio de 20 euros en torno a 8 céntimos, cuando la energía la va a estar pagando a precios muy superiores de 16, 17, 18, incluso más. Nosotros vamos a tener costes que pueden estar situados entre las horquillas del 6, 8, 9 céntimos de euro kilovatio hora. Yo creo que son valores muy interesantes para este tipo de tecnología. Por lo cual los datos económicos son también interesantes para este tipo de proyectos. Y ya para terminar y empezar con las preguntas, con las cuestiones que tengáis, os voy a mostrar algunas fotos para esclarecer un poco todo aquello. Y los dos motores cerrados y abiertos, son motores. Aquí llevan en la parte superior todo el sistema que no está, ya sí está montado, pero aquí no. Está montado toda la parte de escape y refrigeración y demás. Eso es visto de dentro. Son motores específicos de Syngas. El gasificador, el edificio que hemos hecho nosotros para montar el gasificador, esta nave grande en la que esta línea es la de gasificación y la siguiente será la de hidrógeno. Bueno, son elementos todos mecánicos. Esta es la clave, lógicamente, de todo el sistema de gasificación, su geometría, etc. Aquí veis una foto del conjunto con todos los sistemas de limpieza y tratamiento. La nave se ha dejado abierta lateralmente. Bueno, esto ya es un poco a criterio de cada uno en lo que se quiere invertir, lo que se quiera, lo que se quiera gastar en la parte edificatoria o en la parte de obra civil. Una foto vista de frente también, en profundidad, para que veáis que es una instalación industrial relativamente sencilla, a pesar de su complejidad. Y poco más. Yo no quería, simplemente quería tener el cartel. Es una planta que ha sido subvencionada por la Junta de Andalucía, con un 40%. Posiblemente la primera planta de gasificación de biomasa con su producto del olivar. Espero que no la única, pero para mí sí, posiblemente la primera. Os dejo mis datos de contacto. Ahí tenéis mi correo, la web, mi perfil de LinkedIn y de Twitter, mi teléfono. Y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, cuestión, duda que pueda surgir en torno a, bueno, a la presentación que he hecho. Muchísimas gracias por vuestra atención y encantado de responder preguntas o cuestiones que puedan surgir a partir de este momento. No sé, Antonio, si andas por ahí. Sí, Pepe, aquí estoy. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que muy ilustrativa y bueno, pues da una idea de cómo proyectos de estas características se pueden generalizar cada vez más para pues, contribuir a esta economía circular que estás comentando, a esta posibilidad de añadir pues, producción autóctona en cada zona, en cada área geográfica. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta o alguna consulta que realizar. Puede abrir el micrófono y hacerla directamente. Bueno, yo de todas, que se anime alguno de los participantes, yo sí que tendría una pregunta, Pepe, relacionada con la gestión digamos, de los recursos o del residuo que se va a utilizar. Estábamos hablando naturalmente de que es muy interesante que donde se coloque la planta pues haya disponibilidad de una cantidad o de un volumen de recursos que sea garantía de que durante todo el año pues la planta va a tener un abastecimiento determinado pues, de la cantidad de recursos que necesita. Yo no sé si tú has estado involucrado también en algunos otros proyectos en los cuales se haya utilizado otro tipo de materia prima o sí, dependiendo de la ubicación geográfica, de la zona geográfica, proyectos como este son también rentables utilizando pues, otro tipo de residuos biomásicos.
Sí, esas son dos preguntas fundamentales que precisamente han provocado que algunos proyectos de biomasa no hayan funcionado. Son dos, además, preguntas clave. Uno que es la garantía de suministro y otro la calidad de la biomasa. Esos son dos aspectos fundamentales que la gente muchas veces no tiene en cuenta. La garantía de suministro en este tipo de proyectos, al ser más pequeños, es de menor impacto. Es decir, el ciclo de combustión, como las fotos que hemos visto antes, pues son plantas de 200.000 toneladas, donde el riesgo de suministro es alto. Aquí 7.000 toneladas no es un riesgo grande de suministro, pero tienes que tenerlo garantizado todo el año, lógicamente. Al ser un proyecto de economía circular, el propio industrial tiene ya esa biomasa. De hecho, él generaba 30.000 toneladas, la mitad los vende como tal y el resto lo utiliza para su proyecto. Con lo cual, desde el punto de vista estratégico, ese problema ya está resuelto porque yo al final dimensiono el proyecto con arreglo a la energía que va a demandar y a la biomasa que tiene. No dependo de un tercero, porque como tú bien sabes, ese es uno de los problemas críticos de la biomasa. Yo ahora no puedo depender de que suba, baje, no tenga una biomasa determinada o tenga otra o me venga más húmeda, más seca. La biomasa tengo que tener garantizada la cantidad, mis 7.500 toneladas y con mis especificaciones técnicas. Peles de tal diámetro, eso es sagrado. No puede, eso es sagrado. No puede ser que no tenga, que me falle la disponibilidad de la planta o que ahora resulta que tenga, no, que ahora no tengo rujillo, tengo astilla de chopo, no, mire usted, no, porque ya me va a variar los parámetros, puede ser que el gas, no, eso es crítico lo que has dicho. Entonces, garantía de suministro y calidad de biomasa. Tú tienes que tener una biomasa homogénea todo el año. ¿Que puedes utilizar la que quieras? Por supuesto. ¿Que puedes utilizar tres distintas? Te planificas y la organizas. Pero esa planificación la tienes que tener y la biomasa con arreglo a las especificaciones que el fabricante te indique. Pero pasa lo mismo en una caldera de biomasa y una estufa de pellets. Y una estufa de pellets, no, si es de pellets, a lo mejor con orujillo y con huesos funciona, no te digo que no. Pero el mantenimiento ya va a ser distinto, el ensuciamiento, la eficiencia. Pues aquí igual. Entonces la gente muchas veces obvia esos aspectos. La biomasa, la calidad es fundamental. Tienes que tener disponibilidad y una calidad adecuada al proceso que va a mantener. Y eso nosotros somos muy críticos, hemos mandado muchas pruebas al tecnólogo y hemos hecho muchos ensayos, porque ahí te puede irse el proyecto, pero perfectamente se puede ir al garete por falta de suministro o porque la biomasa no sea de la calidad idónea para ese proceso. Y no tiene la culpa la gasificación, ni tiene la culpa la caldera, ni la estufa, tiene la culpa la mala gestión del que ha diseñado el proyecto, del que lo ha planificado. Luego son dos preguntas muy interesantes, imprescindibles, que cualquier proyecto de biomasa más complejo que solar o eólico tienes que tener, que es el recurso. Ese es el gran problema de la biomasa con respecto a otras tecnologías. Y también la gran ventaja, como tú decías al principio, eso significa empleo, valor añadido, camiones, mantenimiento, es decir, suministro, logística. Entonces, eso tiene que estar bien armado para este tipo de proyectos. Absolutamente de acuerdo. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Pepe. Desde luego Nada, sí que es nada. un factor a tener muy, muy en cuenta para que efectivamente un proyecto de estas envergaduras que tienen Sí, una viabilidad temporal de 15, 20 años o incluso más sí, tiempo, pues sí. naturalmente sí que es conveniente o muy conveniente realizar un análisis exhaustivo de. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. ¿Alguna pregunta aparte de esta que hemos realizado? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente, Sergio. Adelante. Sí, mira, yo quería preguntar más o menos qué precio podría tener, o sea, qué costo podría tener montar una planta de gasificación. Mira, esta planta, para lo que es la planta en sí, si obviamos obra civil, secadero, esta planta, la inversión total se ha ido a 3 millones de euros. Pero esta planta tiene tres naves, tiene secadero de hueso, tiene todo. Es decir, lo que es la tecnología, lo que es la gasificación y los motores, la mitad, en torno a 1.500.000 euros para este megavatio. Ese es el coste CAPEX, la inversión para producir un megavatio con esta tecnología. Aproximadamente 1,5 millones de euros. Vale, vale, gracias. Nada. Muy bien, gracias a ti, Sergio. Roberto tiene la mano levantada, creo que también quiere preguntar. Adelante, Roberto. Sí, hola, buenas tardes a Buenas tardes. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta. En ninguna de las imágenes, no sé si nos ha enseñado alguna vez los filtros, sobre todo de las cenizas que producen, sobre cuánto mantenimiento o cuánto coste de operaciones en esos filtros puede conllevar una planta como la que nos ha tratado, independientemente de la calidad de la biomasa. No lo sé, no lo sé. El mantenimiento es algo que vamos a ver ahora. Yo tengo una referencia de mantenimiento para hacer los números. Precisamente ahora es cuando vamos a empezar a operar la planta, cuando esté montada, ¿no? Pero sí te digo que son bajos. Ten en cuenta que nosotros no generamos residuos,
Quizá lo único que tengamos que tirar, el único proceso más complejo, es decir, lo que es la ceniza y el biochar salen por abajo del gasificador, no tiene ningún problema, se recogen con un sistema de un tenido sin fin y se sacan, se enfrían, no tiene mayor problema. El único tema está en los filtros de la limpieza de los hidrocarburos, ¿no? Que lo que hacemos es enfriarlo, condensarlo y evaporarlo. Y ahí hay una serie de elementos que sí van a tener un mayor mantenimiento, pero que bueno, que no lo tenemos, tenemos la información del fabricante, del tecnólogo, tenemos los números más o menos controlados, pero no te podía decir ni un dato exacto de coste que puede suponer eso. Y luego los motores. Los motores sí te puedo decir que son coste elevado, que estamos viendo presupuestos con el fabricante para el mantenimiento, porque tienen el overall, como tú bien sabes, y tienes que hacer reposiciones. Pero bueno, te podría dar el dato, ahora mismo no lo tengo en mente, el dato de mantenimiento. Nosotros los datos de mantenimiento los sacamos, el de los motores por horas de funcionamiento y el de la planta también estaba asociado a la producción. No sé si por megavatio hora, por termia, lo tengo el dato, pero no lo tengo de memoria. El dato que nosotros hemos introducido en los cálculos para reposición, mantenimiento. Pero piensa que estas plantas van a estar gestionadas por una persona, por turno. Son plantas industriales pequeñas, que están asociadas en otras industrias, con lo cual los costos de mantenimiento y de supervisión no van a ser, no son grandes instalaciones industriales que tengan grandes piezas de movimiento, que tengan grandes, entonces, algunos filtros, algunos repuestos y poco más, y sobre todo los motores, que es la parte más delicada. Tengo el dato que si quieres que a través de Antonio te lo puedo facilitar, pero no lo tengo en la cabeza. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Y otra pregunta. Cuando hablas de biohidrógeno, ¿en qué cantidad o qué proporciones de biohidrógeno se pueden llegar a producir con esta tecnología y con esta materia prima aproximadamente? Nosotros estamos hablando de una planta de 500 kilos día, ahora mismo estudiando un modelo de una planta de 500 kilos día parecida a esta, de producción de hidrógeno. No sé si el dato te dice algo, será una planta pequeña, pero es la planta que estamos. Con este modelo de gasificador, el de 1 tonelada hora, si en lugar de poner los motores pusiéramos el sistema de vapor y todos los sistemas de reformado de gases, de desplazamiento de CO2, de CO con vapor a CO2 y tal, podríamos producir 500 kilos días de nitrógeno, no me acuerdo si a 20 bares de presión. Ahí es donde estamos viendo un poco. Fíjate que nosotros el problema que tenemos no, con quien hemos estado hablando es un poco la manipulación del hidrógeno. La producción del hidrógeno como tal no es tan delicada, es decir, son procesos químicos, industriales, pero luego la manipulación y la transformación y la logística de ese hidrógeno sí. Pero el proyecto que nosotros tenemos, que estamos estudiando, son una planta de 500 kilos día basada en esa misma tecnología, con esas mismas dimensiones, con esos mismos consumos y demás. Esa es la orden de magnitud que yo te puedo dar, que no sé si es pequeño, grande, mediano, ínfimo, porque el hidrógeno es una cosa tan nueva que yo mismo se me escapa ese orden de magnitud, pero sí somos capaces de producir 500 kilos día, con ese mismo planteamiento. Si en vez de motores, le pongo el sistema químico que he mostrado en el esquema. Vamos, y tengo presupuesto de esa planta y lo tenemos todo para hacerla. O sea, estamos pensando en terminar esta y paralelamente montar esa línea de gasificación para el hidrógeno. Pero insisto, estamos viendo cómo manipular ese hidrógeno, que parece que es lo más delicado, ¿no? Por la presión, por la licuefacción, no sé cómo se va a gestionar. Se habla mucho del hidrógeno, pero todavía hay muchos detalles del hidrógeno, como son la parte logística que haces con el hidrógeno, cómo te lo llevas, cómo lo vendes, cómo lo manipulas. Las presiones, por lo visto, tienen que ser altas, qué sistema hay de almacenamiento. Eso no es tan sencillo todavía, ¿no? Pero sí somos capaces de producir 500 kilos día de hidrógeno con esa tecnología y con esa biomasa, con los mismos parámetros que funcionamos. El mismo tamaño de planta, los mismos, igual todo, esa misma biomasa, la alimentación, los mismos rendimientos, todo. Quitamos los motores y producimos 500 kilos día de hidrógeno. Hasta ahí estamos capacitados. Podríamos producir más, tendríamos que ir a modelos de gasificadores como son modulares más grandes, ¿no? Tengo proyectos, me gusta porque es un megavatio, que es un tamaño muy, muy manejable, muy tal, pero lo podemos ir a gasificadores del doble. Pero insisto, no debemos de volvernos locos con la biomasa, hay que optimizar muy bien biomasa, consumo, etcétera, y yo creo que tamaños son razonables, siempre que salgan los números. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Hombre. Tenemos que tener en cuenta, Roberto, que el hidrógeno como tal es el elemento menos denso de todo el universo, de todo el planeta. Es verdad que almacenar una gran cantidad de energía, como muy bien comenta
Pepe, una gran cantidad de hidrógeno para obtener energía de ese hidrógeno, necesitamos aumentar muchísimo su presión para que podamos distribuirlo y para que podamos transportarlo. Entonces, ese incremento de presión debe de realizarse, pues, naturalmente, en contenedores específicamente diseñados para ser capaz de almacenar esa cantidad de hidrógeno a esas altísimas presiones. Y ese es uno de los problemas fundamentales que tiene el hidrógeno. El otro es el que estamos viendo, que es lo que está relacionado con la producción del propio hidrógeno. El producir hidrógeno no con combustibles fósiles tradicionales, sino con combustibles alternativos. Y por último es la conversión. La conversión de ese hidrógeno en energía eléctrica, pues también requiere de utilización de células de combustible, por ejemplo, que también se están desarrollando y que también originan problemas por contaminación por distintas sustancias que van de alguna forma anexas también con el hidrógeno, ¿no? Algunas impurezas que se pueden registrar y que pueden hacer, pues, que esos sistemas dejen de funcionar con mucha rapidez. Entonces, son muchos los problemas que hay que analizar todavía y que hay que profundizar en ellos para que al final consigamos, pues eso, obtener un hidrógeno verde, pero no solamente obtenerlo, sino transportarlo, distribuirlo, transformarlo en energía eléctrica. Son muchos los inconvenientes que todavía hay que solventar hoy por hoy. Sí, yo lo que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que sí me gustaría dejar abierta la vía de que aquí tenemos una oportunidad con la bioenergía de producir hidrógeno, ¿no? Que nos quede claro a todos que es una alternativa, que hay que optimizar todos esos procesos y mejorarla, pero que nos queda claro que no solamente tenemos la electrólisis ni incluso a partir del biogás, ¿no? El biogás es una tecnología muy interesante, la digestión anaeróbica a partir de biomasa más húmeda. Algún trabajo hemos hecho también, pero ese no es mi campo de aplique, ni mucho menos. Que hay otros caminos para obtener hidrógeno verde y que ahí tenemos que seguir trabajando porque estamos hablando de economía circular, de valorizar residuos, subproductos muy abundantes que en algunos casos elevado impacto ambiental que además de resolver esos problemas nos permiten obtener productos de elevadísimo valor añadido como el caso del hidrógeno o como el caso del gas como tal. Ya tenemos algo es algo, ¿no? El gas, sacar un gas, aunque sea de bajo poder calorífico, de un residuo, de un subproducto, yo pienso que es un hito importante que nos va a permitir hacer cosas muy interesantes. De acuerdo. Es que más o menos por las cifras que ha dado de 500 kilos, yo creo que está bastante bien con respecto a los electrolizadores. Están en su orden de magnitud, más o menos. ¿Sí? Por ¿Ah, lo que sí? me has... Sí, Pues fíjate, no te podía yo decir, no sé. con 1 megavatio. Sí. Pues en eso estamos trabajando, con ese mismo modelo, porque una vez que ya tenemos el gasificado y todo muy controlado, la idea sería esa, trabajar esos modelos contrastados, operarlos bien, funcionarlos y estamos trabajando en esa línea. Vamos a ver si somos capaces de operar el gasificador ya a partir de que terminemos el montaje y antes de que acabe el año tiene que estar funcionando y somos capaces de seguir ya ampliando y montando más gasificadores, por supuesto, y también trabajando la línea de hidrógeno, que creo que es muy interesante. Y la aplicación térmica, no olvidéis también la aplicación térmica, porque en muchas industrias solamente fijar una industria que tenga biomasa y un consumo de gas natural, con un sistema de gasificación puedo desplazar parcial o totalmente el consumo de gas natural con mucha menos inversión en limpieza de gas, simplemente con un filtro. Y estamos hablando también de reducción de emisiones y de ahorro de costes, ¿no? O sea, que en ese sentido, que os quede claro la versatilidad de la obtención del gas y las aplicaciones tan interesantes al menos que tiene. Y luego la energía, lógicamente. Esta empresa en Pozo Alcón, pues va a tener su propia energía. Estamos hablando de que él consume 700 kilovatios, va a tener prácticamente el consumo garantizado y un poco de excedente que va a poder exportar, ¿no? La idea no es exportar, la idea es autoconsumir porque el coste que tiene precisamente el energético, que es muy superior al precio que le van a pagar por esa energía exportada. Bueno, pues si hay una pregunta más. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta más, entiendo que no. Damos por terminada la presentación de hoy. Muchas gracias de nuevo, Pepe, por todo tu conocimiento y por haber expuesto un proyecto tan interesante y tan innovador como el que tienes entre manos para todos nosotros. Agradecer naturalmente también a los asistentes su participación, muy valiosa para dar y enriquecer este tipo de webinar. Y nada más, emplazaros al jueves que viene. Como sabéis, todos los jueves tenemos un webinar totalmente gratuito relacionadas con tecnologías del sector, renovables, fotovoltaico, eólico, biomasa, eficiencia energética.
que son acciones que también desarrollamos dentro de nuestros programas formativos y que impulsamos de alguna forma para pues, un mayor conocimiento y una mayor divulgación a todos los niveles. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes, un placer y nos vemos en la próxima. Un saludo para todos. Muy bien, muchísimas gracias, un placer. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.